Hola a todos los queridos espectadores. Hoy vamos a entrar en una parte extremadamente tensa de la historia de Dee y Huyen. Después de 3 años desaparecida, Thuy, la exesposa de Dee, de repente vuelve a aparecer. Pero no regresa para pedir perdón ni para resolver el divorcio de manera justa. La intención de Thuy es mucho más oscura. Desde los primeros pasos, al entrar al patio de Huyen, Thuy ya llevaba en los ojos una mirada llena de rencor. No vino para hablar, sino para advertir. Aléjate de Dee, no voy a firmar el divorcio. La razón no es porque Thuy aún lo quiera. No es porque quiera volver por los hijos o por algún lazo emocional. Es porque el terreno donde vive Dee está a punto de entrar en un proyecto de compensación del nuevo camino costero. Hay una gran suma de dinero en juego, y Thuy quiere quedarse con ella a toda costa. Ella volvió por dinero, por ambición, y porque no acepta que Dee haya encontrado una nueva felicidad junto a Huyen. Entonces, al saber que su exesposa fue a la casa para intimidar, amenazar y humillar a Huyen, ¿qué hará Dee? ¿Cómo protegerá a la mujer que ama? ¿Y hasta dónde llegará el plan de Thuy? Todo esto se revelará en la próxima parte. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los momentos más intensos de esta historia llena de lágrimas y fuerza de Dee y Huyen. Cuando el día apenas comenzaba, todo el pequeño pueblo volvía a llenarse de esa paz tan familiar. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las copas de los viejos bambús, dejando sobre el suelo franjas de luz suaves como seda. Y tras esa tranquilidad, la vida de Dee y Huyen seguía avanzando de la manera más sencilla y auténtica. Desde muy temprano, el sonido de la sierra del martillo y del cincel resonaba de forma constante en el pequeño taller de carpintería al final del camino, el lugar al que Dee había dedicado más de 10 años de su vida. Llevaba puesta una camisa desgastada por el sol y el sudor, pero sus ojos siempre brillaban con concentración en cada trazo que hacía con el cincel. Dee no trabajaba solo para ganarse la vida. Veía cada pieza de madera como una compañera, como algo que le ayudaba a reconstruir su vida y el hogar que alguna vez perdió. Aquella mañana, igual que cualquier otra, Dee se inclinaba sobre la puerta de madera que estaba fabricando. Cada golpe de su cincel era firme, pero siempre iba acompañado de un pequeño silencio para pensar. A veces detenía la mano y respiraba hondo, como si en su interior aún quedaran cosas sin decir, preocupaciones difíciles de apagar. Mientras tanto, al comienzo del pueblo, Huyen caminaba por el sendero que llevaba a los campos. Sobre su hombro llevaba la cesta de bambú de siempre, con una botella de agua y unos panes. El viento temprano pasaba por su cabello y hacía que su ao baba se moviera suavemente. Cada paso de Huyen nacía de la perseverancia y la fuerza, las mismas que la ayudaron a criar sola a Maya, superar el dolor del pasado de Dee y mantener su corazón firme. El campo abierto frente a ella era el único lugar donde cada mañana Huyen podía respirar profundo y sentirse ella misma. El olor a tierra, a hierba, a arroz, todo parecía abrazarla y consolarla después de tantos días agotadores. Cuando se agachó para revisar las hileras de verduras recién plantadas, recordó lo que Maya le había preguntado la noche anterior. ¿Dee va a volver a cenar con Nuajong? Una pregunta pequeña, pero que tocaba directamente el miedo que Huyen intentaba esconder. Sabía que la vida de ella y Dee apenas empezaba a estabilizarse. El cariño entre los dos era frágil como una brisa, pero suficiente para hacerla tener esperanza. Pero desde que Thuy, la exesposa de Dee, regresó, de repente la inquietud no la dejaba en paz ni un solo momento. El viento del campo sopló fuerte, llevándose consigo todos esos pensamientos y dejando su corazón un poco más inestable. En el taller, Dee también estaba lejos de la calma. En medio del ruido del martillo había un suspiro pesado. Desde que supo que Thuy había ido a buscar a Huyen para amenazarla, no había vuelto a concentrarse en su trabajo. No podía dejar de pensar en el rostro que Huyen tenía la noche anterior, sus ojos rojos y su voz temblorosa repitiendo cada palabra que Thuy le había dicho.
De recordaba perfectamente cómo había quedado quieto unos segundos con la mano apretada hasta ponerse blanca. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió dentro de sí una emoción fuerte y clara. No podía permitir que nadie volviera a lastimar a Huyen ni una sola vez más. Cuando la luz de la tarde empezaba a apagarse, el cielo del final del día se teñía de un tono naranja suave, como si cubriera el pequeño pueblo con un manto cálido. Las brisas ligeras pasaban por los campos, por los viejos tejados de tejas y por la valla de bambú frente a la casa de Huyen. Un día largo y cansado para todo el pueblo estaba llegando a su fin. En el camino de tierra que llevaba a casa, Huyen caminaba despacio con una cesta de verduras en la mano, agotada después de una jornada en el campo. Sus manos temblaban un poco por el cansancio, pero por dentro se sentía tranquila con un pensamiento familiar. Esta noche la familia cenará junta. Solo esa idea era suficiente para hacerla sonreír. Huyen siempre había valorado las cenas sencillas, con Dee a un lado Maya, parloteando al otro, y ese pequeño patio que de repente se volvía cálido y lleno de vida. Pero hoy no era como los demás días. Apenas entró al patio, Huyen se detuvo de golpe. Lo primero que vio no fue la hamaca, ni el jarro de agua, ni la bugambilla de siempre, sino a una mujer sentada esperando en la silla de bambú. Un rostro conocido, pero que nunca quiso volver a ver. Tui, la ex esposa de Dee. La luz del atardecer oscurecía ligeramente el rostro de Tui, haciendo que su mirada se volviera aún más dura y fría. Huyen se quedó quieta unos segundos, sorprendida y en alerta porque no entendía cómo Tui había encontrado el camino hasta su casa. ¿Me buscabas?, preguntó Huyen con una voz suave pero firme. Tui cruzó los brazos y curvó los labios con desprecio. He venido a buscar a la persona indicada. Sin querer crear tensión desde el principio, Huyen intentó mantener la cortesía. Dejó la cesta en el suelo y dijo: «Pasa a tomar un poco de agua. Si hay algo que hablar, lo hablamos con calma». A pesar de la inquietud, Huyen invitó a Tui a la mesa de bambú bajo el alero. Era la costumbre de la gente tranquila, respetuosa, serena, siempre esperando que las cosas se resolvieran con palabras. Sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella. Pero no imaginaba que Tui no quería agua ni rodeos. Entró directo al tema como una cuchillada que cae sobre la mesa. «Solo he venido a decir una cosa». Tui miró fijamente a Huyen con una voz fría como hielo. «Aléjate de Dee». El agua en el vaso de Huyen tembló un poco. No sabía si había oído mal o si Tui realmente podía ser tan descarada. Antes de que pudiera preguntar, Tui continuó: «¿Crees que no lo sé? Estás con Dee por el terreno que va a entrar en el proyecto de compensación. ¿Quién no quisiera casarse con un hombre que va a recibir dinero? No finjas ser tan pura». Huyen no podía creer lo que estaba escuchando. Respiró hondo para mantener la calma, pero cuanto más escuchaba, más le ardía el pecho. Tui dijo suavemente, tratando de no perder el control: «Estás malinterpretando todo. Yo estoy con Dee no por el terreno ni por...». Tui golpeó la mesa de un manotazo. «Deja de hacerte la víctima. ¿Crees que no sé lo que buscas? Dee será ingenuo, pero yo no». El aire se atascó en el pecho de Huyen. Apretó las manos debajo de la mesa. Cada palabra de Tui parecía arrancarle algo por dentro. Huyen guardó silencio un momento. No quería discutir, no quería gritar, pero aquel nivel de humillación y falta de respeto hacía imposible quedarse callada. Finalmente levantó la mirada, enfrentándose a la mujer frente a ella. Su voz bajó firme y clara: «Te equivocas. Yo no necesito el terreno de nadie. Trabajo y mantengo a mi hija sola. Estoy con Dee porque es una persona decente y sabe valorar a su familia. Lo que tú piensas no es verdad». Tui soltó una risa sarcástica. «Decente familia, qué buena actriz». El pecho de Huyen se hizo pesado. La injusticia frente a ella le dolía como una punzada. Y Tui siguió: «Escúchame bien. Dee y yo aún no estamos divorciados y no voy a firmar jamás. Él sigue siendo legalmente mi marido. Tú solo eres la otra». Esa frase, aunque absurda, hizo que el rostro de Huyen palideciera un instante, pero no retrocedió. Su voz ya no era suave. Ahora era tranquila y fría.
Chitui, la vida entre tú y De terminó hace mucho. Si has venido solo a causar problemas, no quiero seguir esta conversación. Tui ladeó la cabeza y su sonrisa se torció. «¿Me estás echando?» Huyen se levantó, tomó el paño de la mesa y dijo marcando cada palabra: «Te pido que te vayas. Ya has dicho suficiente». Tui también se levantó de golpe. Cargando su bolso al hombro, clavó en Huyen una mirada llena de odio. «Te vas a arrepentir, te lo digo. Aún no he empezado». Huyen no respondió. Solo miró la sombra de Tui alejándose hacia la puerta. El viento de la tarde entró al patio y le golpeó el rostro con un frío que le recorrió la piel. Cuando Tui desapareció, las piernas de Huyen temblaron ligeramente. Se sentó en la silla de bambú llevándose una mano al pecho. Esa herida emocional no cualquiera podría soportarla. Pero Huyen guardó silencio. No lloró. Solo sintió que el corazón le pesaba. Un rato después, cuando el último rayo de sol se escondió detrás de los árboles, la risa de Maya y el sonido de la motocicleta de De se escucharon a lo lejos. Ese sonido familiar le llegó como un pequeño consuelo sobre la herida abierta. Pero Huyen sabía que desde el momento en que Tui pisó su patio, la paz de su vida ya no sería la misma. Y cuando De entrara al patio y viera los ojos de Huyen, una tormenta estaba por caer. Y él aún no lo sabía. Cuando De y Maya acababan de aparcar la moto frente al porche, Huyen salió desde la cocina con un rostro sin Chut Suksong. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por haber llorado, sino por contenerlo, por tragar todo lo que había pasado. De mientras se quitaba el casco, lo notó de inmediato. «¿Qué te pasa, Huyen? ¿Estás cansada?» Su voz sonó preocupada mientras se acercaba. Huyen intentó esbozar una sonrisa, pero sus labios solo temblaron un instante y se apagaron. «De, tengo algo que contarte». Maya miró a los dos parpadeando. La niña percibió que algo no estaba bien, así que se abrazó a la pierna de su padre y luego se fue sola hacia dentro de la casa. Cuando Maya ya no estaba allí, Huyen se sentó en la silla de bambú del patio. La brisa de la tarde movía suavemente su ropa, pero su corazón estaba pesado como una piedra. Esta tarde, Tui vino a casa, comenzó Huyen con una voz tan baja que parecía temer romper el aire. De se detuvo un segundo. ¿A qué vino? Huyen respiró hondo para mantenerse tranquila. Dijo que debía alejarme de ti. Dijo que yo estaba contigo por el terreno que posees, y también que alguien como yo solo sería una carga para ti. De no se movió, pero las venas tensas en su muñeca lo decían todo. ¿Y qué le dijiste?, preguntó él con una voz tan grave y baja que hizo que Huyen levantara la mirada. Solo le dije que nunca me ha importado ese terreno, que estoy contigo porque eres el padre de Maya, porque tratas bien a las dos, porque Maya te necesita. ¿Y yo también? La última frase se le quebró en la garganta. No pudo terminarla. Pero ella no me creyó. Dijo que yo era falsa, que solo intentaba ganarme a la gente del pueblo para estar a tu lado. Huyen bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre el dorso de su mano. Sé que lo que piense la gente no importa, pero escuchar esas palabras ahí mismo en mi patio, donde he intentado empezar de nuevo, de repente me sentí tan pequeña. De no dijo nada. Solo se quedó allí mirando a la mujer, la mujer frente a él, la mujer que había soportado tanto por su hija, la mujer fuerte que había aguantado todo, pero que con unas palabras crueles podía temblar por dentro. Se acercó, se sentó justo frente a ella y tomó sus manos. Huyen dijo con voz clara y firme: «Escúchame». ¿Sí? Ella levantó un poco la cabeza. Sus ojos todavía brillaban con lágrimas. No tienes que explicar tus sentimientos a nadie, ni a Tui, ni a nadie más. De apretó suavemente sus manos con una voz llena de protección. Yo sé quién eres, Maya lo sabe. Y toda la gente del pueblo, la que realmente te ve cada día, también lo sabe. Los labios de Huyen temblaron y las lágrimas volvieron a caer. Pero me da miedo que digan que estoy arruinando algo. Me da miedo que un día hablen mal de Maya. Denegó con la cabeza firme. Maya me tiene a mí, y tú también me tienes. A partir de ahora, no voy a dejar que nadie hiera a las dos. Hizo una pausa y continuó con una voz más baja, como un juramento grabado en piedra.
Si alguien vuelve a presentarse en nuestra puerta para humillarte, yo mismo hablaré delante de todo el pueblo. Claro, público, sin esconder nada, no me avergüenzo de ti, nunca. Huyen cubrió su boca con la mano intentando contener el llanto. Yo solo tengo miedo de molestarte. De sonrió suavemente, una sonrisa dulce pero firme. ¿Molestarme? ¿De verdad crees que podría elegir a cualquiera? Yo te elegí a ti y a Maya. Lo elegí yo. Lo quiero yo. Nadie me obliga. Huyen mordió suavemente su labio. Su corazón se aflojó. De levantó la mano y le limpió las lágrimas con movimientos lentos y llenos de cariño. No hiciste nada mal, Huyen. Los que están mal son los que solo miran por encima y te juzgan. Luego añadió sincero. De ahora en adelante, si algo te duele, no lo guardes. Dímelo, aunque sea lo más pequeño. Huyen apoyó su cabeza en su hombro. Una lágrima cayó sobre la camisa de D. Pero esta vez no era por dolor, sino por sentirse protegida de verdad. La luz del patio se apagaba poco a poco, y desde dentro de la casa se oyó la voz de Maya. ¿Va hoy? ¿Me hoy? ¿A comer? De acarició el cabello de Huyen y murmuró. Vamos dentro. Esta noche cocino yo. Solo descansa. Y déjame estar contigo. Con eso me basta. Y por primera vez, desde que Tui se había ido, Huyen sonrió de verdad, una sonrisa suave pero suficiente para borrar todas las palabras venenosas que la habían herido esa tarde. De encendió la moto y el ruido del motor viejo se mezcló con la quietud de la noche en el pequeño pueblo. El camino hacia el final de la aldea, ya solitario durante el día, se volvía aún más frío por la noche. Los bambús a ambos lados del sendero se mecían crujiendo suavemente con el viento. La luz de la luna atravesaba las hojas dejando sobre el suelo de tierra franjas delgadas como cuchillas. Él no tenía prisa, no estaba alterado, solo llevaba la calma fría de alguien que ha escuchado demasiado y ha aguantado más de lo que debería. La casa de la tía de Tui apareció bajo la luz de la luna pequeña y silenciosa, pero la luz dentro seguía encendida. De apagó la moto y golpeó suavemente la puerta de madera. ¿Quién es? Se oyó la voz de Tui molesta. La puerta se abrió. Ella estaba allí con una expresión de sorpresa por un instante, pero enseguida la reemplazó por su actitud habitual, fría y controlada. De ya es tarde. ¿Qué haces aquí? De se mantuvo firme, su sombra alargada en el suelo del patio. ¿Qué le dijiste a Huyen esta tarde? Tui apoyó una mano en el marco y esbozó una sonrisa desafiante. Solo le dije la verdad, para que sepa cuál es su lugar, para que sepa quién es. El viento pasó por el rostro de D, haciéndolo sentir aún más lúcido. Fuiste hasta su casa, dijiste esas cosas frente a su patio. ¿Para qué? Tui cruzó los brazos sin mostrar ni una pizca de vergüenza. Solo quería que entendiera que tú eres mi marido. No voy a firmar el divorcio. No creas que será tan fácil. D guardó silencio unos segundos. Esa pausa hizo que Tui dudara un poco, aunque intentó mantener su postura altiva. Entonces D preguntó, marcando cada palabra. Más de un año te fuiste sin mirar atrás. No preguntaste por tu hija, no preguntaste si yo estaba vivo o muerto. Y ahora vuelves diciendo cosas hirientes. Tui, ¿qué es lo que realmente quieres? Tui se detuvo un instante, un segundo apenas, pero suficiente para que D, que había vivido con ella, lo notara al momento. Frunció el ceño y su voz se volvió más dura. Es por el terreno, ¿verdad? Los ojos de Tui se abrieron apenas antes de intentar defenderse. ¿Qué terreno? ¿Qué disparate dices? D la miró directo sin apartar la vista. Tú sabes perfectamente que nuestra zona entró en el plan de ampliación de la carretera. La casa que alquilas fuera de aquí no está incluida. Solo el terreno de mi familia. Los técnicos vienen pronto a medir. Tui apretó los labios sin poder contestar de inmediato. D siguió con un tono firme y cortante. No regresaste por esta familia. Volviste por el dinero de la compensación. Tui se puso roja. D, ¿crees que soy así? Soy tu esposa. Tengo derecho. D soltó una sonrisa amarga fría. ¡Uray! Esposa, cuando Maya tuvo fiebre alta en el hospital. ¿Dónde estabas? Cuando yo trabajaba de sol a sol para criarla. ¿Dónde estabas?
Cuando esta familia más te necesitaba, ¿dónde estabas? Tui vaciló, pero aún intentó mantener su orgullo. Yo tenía mis razones. Sí, la razón era el terreno, dijo De ya sin contenerse. Desde que nos casamos, ¿alguna vez pensaste en ahorrar para construir una casa conmigo? No. Solo pensabas en arreglarte en fotos, en salir con tus amigos, cuando el terreno no valía nada ni te importaba. Tui entornó los ojos intentando defenderse. ¿Quién dijo que no yo? No hace falta que sigas mintiendo. De dio un paso hacia ella, su voz baja pero firme. No has visitado a Maya ni una sola vez desde que te fuiste, pero apenas salió la noticia de la compensación. Volviste. ¡Qué coincidencia! Tui mordió su labio sin palabras. Intentó cambiar de estrategia acercándose para tomarle la mano. Estás malinterpretando todo. Volví por ti, por nosotros. ¿Sabes cuánto te he extrañado? Él retrocedió un paso. No actúes más. La expresión de Tui cambió al instante volviéndose fría. ¿Crees que no tengo derechos? Todavía soy tu esposa legal. Tengo derechos sobre ese terreno. De la miró un largo momento antes de responder. Ya presenté nuevamente los papeles del divorcio. Esta vez voy hasta el final. Tui se quedó helada. Luego apretó los dientes. ¿Te atreves? No solo me atrevo. De la miró fijamente. Lo voy a hacer. Tui tembló de rabia. Si te divorcias de mí, le diré a todo el pueblo que esa Huyen es una roba maridos. Quiero ver si se atreve a salir de casa después. De apretó el puño, pero su voz siguió tranquila, cada palabra golpeando como un martillo. Inténtalo. Los ojos de Tui se abrieron de par en par. Todo el pueblo sabe que tú fuiste quien abandonó. Saben quién crió a la niña. Saben quién vive con responsabilidad. Y quién no. Por mucho que hables, nadie te creerá. Tui quedó muda. Su rostro se puso pálido. El viento nocturno abrió ligeramente la puerta detrás de ella. En ese instante ya no parecía la mujer arrogante de la tarde, solo alguien con miedo de que le arrancaran la máscara. De se dio la vuelta. Ya te lo dije, me voy a divorciar. Y desde hoy, no te acerques más a Huyen. Caminó hacia el patio con una voz suave pero afilada como un cuchillo. No te conviertas en una lástima ante los ojos de todo el pueblo, Tui. Y se marchó dejando a Tui bajo la luz amarillenta con las manos temblorosas aferradas al marco de la puerta. En sus ojos, ya solo quedaba el pánico de alguien que acaba de perder lo que creía tener asegurado. Queridos amigos, si han llegado hasta aquí, seguramente el corazón de cada uno está sintiendo algo muy propio. La historia de De Huyen y la aparición de Tui no es solo un conflicto familiar, sino también una prueba de confianza, de firmeza y del amor que se le puede tener a una niña como Maya. Y justo ahora, realmente quiero escuchar lo que piensa cada uno de ustedes que está viendo este video. Según ustedes, ¿debería contarle todo al pueblo para proteger a Huyen? ¿O solo debería guardar silencio, terminar el proceso de divorcio y dejar que el tiempo lo demuestre todo? ¿Qué opinan sobre las acciones de Tui? ¿Es egoísmo o es el miedo de perder algo que ella siempre creyó que le pertenecía? Y si ustedes fueran Huyen, ¿se atreverían a abrir de nuevo el corazón para creer en una nueva vida cuando el pasado sigue intentando volver para lastimarla? Y Maya, esa niña inocente que está viendo todo lo que los adultos están provocando, ¿cómo creen que su presencia influirá en la decisión de cuando un padre ve a su hija insegura? ¿Elige callar o elige levantarse y proteger a su pequeña familia? Y por último, lo más importante, ¿creen que Huyen merece una felicidad completa junto al hombre que realmente quiere a ella y a su hija? Cada comentario, cada sentimiento que compartan, hará que esta historia se sienta más real, más cálida y más viva. Dejen su comentario aquí abajo. Estoy esperando para escuchar lo que ustedes piensan.